la forma más idónea para empezar el estudio de la médula espinal es siempre empezando a discriminarla y a estructurarla desde la sustancia gris. En 1954, un autor apellido Rese hizo estudios citoarquitectónicos basándose en cómo estaba laminada o cómo estaba citoestructurada la sustancia gris de la médula espinal, y comenzó a hacer sus estudios a partir de las médulas espinales de gatos, y se dio cuenta en el paso del tiempo que precisamente la laminación citoarquitectónica de la sustancia gris en la médula espinal de los gatos es exactamente igual que en el ser humano. Esto lo llevó a la división laminar o laminación de Rese, a estructurar a la sustancia gris de la médula espinal en 10 láminas que se las puntúa o se las describe con números romanos desde la lámina 1 a la lámina 10. Yo más bien diría, aunque este concepto también ha cambiado en los últimos 10 o 15 años, en que en realidad son 9 más 1. Las 9 en particular están divididas en láminas de la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como en forma general, muy general, de recepción 100% sensitiva. La lámina 7, que le sigue a la lámina 6, y la lámina 8 son láminas intersegmentarias que, a diferencia de las primeras, de la 1 a la 6, funcionan bajo una regulación que se llama regulación disináptica. En cambio, las láminas 1 a la 6, que son de recepción en términos generales 100% sensitivas, tienen una regulación monosináptica. Que tengan una regulación monosináptica quiere decir que si un X, Y o Z estímulo ingresa por cualquier segmento medular espinal, en ese mismo segmento medular espinal va a haber una sola respuesta que sale por el mismo segmento medular. O sea, por ejemplo, si yo evoco sensibilidad de mi dermatoma T4, de mi dermatoma T10, de mi dermatoma L1, de cualquier dermatoma que se les ocurra, la sensibilidad básicamente va a estar comprendida en el mismo nivel por donde ingresó. Por lo tanto, al hacer solamente esto en uno de estos niveles, o sea, en un solo nivel, solamente utiliza para su función una neurona que funciona monosinápticamente hablando. O sea, solamente hay un ingreso que hace una sola sinapsis. Y lo mismo también en relación con los reflejos. En cambio, las láminas 7 y las láminas 8 sirven más bien para regulación intersegmentaria. Intersegmentaria significa que comunica uno o más de un segmento, pero también con la injerencia de la corteza cerebral y otros centros de regulación superior. Entonces, imaginémonos que un X, Y o Z estímulo ingresa por la lámina 7 o ingresara por la lámina 8. Pero estas dos láminas en la médula también reciben la influencia de la corteza cerebral y de otras áreas, que las veremos a propósito de fascículos descendentes. Estas dos áreas, tanto la corteza cerebral y las otras áreas, se comunican también como la lámina 7 o con la lámina 8. Entonces tendrían la sinapsis que entra, una, y una sinapsis que viene desde arriba, dos. Por eso se llama de regulación disináptica. Y luego tenemos la lámina 9, que es una lámina estrictamente 100% motora, y es en donde están ubicadas las motoneuronas alfa
que son las que mueven la fibra extrafusal, las motoneuronas beta, que lo que hace es manejar básicamente fibra intrafusal, y las motoneuronas gamma, que lo que hace es movilizar uso neuromuscular, que eso ya lo vimos. Y la última lámina, que es la lámina 10, es una lámina que en realidad es acelular totalmente hablando, o sea, no tiene células de transición y solamente está en consideración como lámina, aunque no tiene ninguna función específica, porque está rodeando al epéndido. Todo esto son las láminas de Reses. ¿Sí? Ahora, de esta laminación de Reses, ¿por qué es importante considerar? Porque básicamente las dos primeras láminas, pero en particular la 2, es de resección algésica. Algésica significa dolor. Básicamente cuando un estímulo nocivo ingresa por el asta posterior, atraviesa la lámina 1 y al atravesar la lámina 1 llega a la lámina 2 con el propósito de excitar a unas neuronas que están ubicadas inteligentemente en la lámina 2, y esta lámina de aquí vamos a ver que tiene una comunicación retrógrada hacia la lámina 1 con el propósito de la 2 hacer que la 1 mitigue el dolor que ingresó originalmente cruzando por la lámina 1 para dirigirse a la lámina 2. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Ok? Sí, para transmitir el dolor localizado y las otras es para transmitir el dolor difuso. Ambas transmiten dolor, pero unas localizado y las otras difuso. Diferencias brutales, que las que transmiten dolor localizado son fibras A delta, y las que transmiten o receptan o permiten el viaje hacia la médula espinal, entrando por las astas posteriores para el dolor difuso, son las fibras tipo C. En la lámina 1, un poquito menos en la lámina 2 y algo también en la lámina 5, existen neuronas receptoras de dolor mecánico, pero dolor mecánico localizado. Por lo tanto, las neuronas que están ubicadas en la parte externa o lateral de la lámina 1, en la parte externa o lateral de la lámina 2 y en la parte externa o lateral de la lámina 5 serán neuronas mecanoreceptoras pero de dolor localizado. Las neuronas que están ubicadas en la lámina 2 son neuronas que permiten el decremento casi en un 100% del dolor, pero también hay neuronas en la lámina 2 que solamente reciben a las otras fibras de dolor difuso, o sea, las fibras tipo C. Repito de nuevo, para que el dolor ingrese desde el ganglio de la raíz dorsal, desde la periferia y llegue hasta el asta posterior, tiene que atravesar dos láminas en primer lugar, la lámina 1 y la lámina 2. Pero yo diría que la naturaleza, y no digo que Diosito porque soy ateo, en la lámina 1 solamente va a haber mecanoreceptores. En la lámina 2, en su parte externa o lateral, también va a haber mecanoreceptores. Y en la lámina 5, también en su parte externa o lateral, va a haber neuronas mecanoreceptores. Pero mecanoreceptoras de dolor mecánico, valga la redundancia. Ese dolor que es provocado o estimulado gracias a un estímulo mecánico, también forma parte del dolor localizado. ¿Por qué localizado? Porque solamente utiliza para receptar al sistema nervioso central fibras A delta de conducción medianamente lenta del estímulo de dolor. Ahora, en la lámina 2, la que está por debajo de la lámina 1, hay neuronas que ayudan a decrementar 100% el dolor que ingresó por la lámina 1. Pero también en la lámina 2 hay neuronas que solamente receptan dolor difuso. Por lo tanto, a esa lámina 2 y en esas neuronas precisamente, solamente le van a llegar ¿qué tipo de fibras? Las fibras tipo C. Entonces, vuelvo y repito, hay mecanoreceptores en la parte externa de la lámina 1, en la parte externa de la lámina 2 y en la parte externa de la lámina 5. Pero en cambio hay nociceptores polimodales, o
o sea, receptores de dolor difuso, en la parte medial o interna de la lámina 2. Ahora, esa lámina 2 tiene neuronas que están ubicadas en una lámina 2 que también se llama sustancia gelatinosa de Roland. Después de que pasó o terminó la guerra de Vietnam, y después de la cantidad de amputaciones brutales que tuvieron que hacer durante esa guerra, obviamente se hicieron toda la vida, pero más se dieron cuenta a partir de los pacientes de aquella época después de la guerra de Vietnam, que estas sustancias gelatinosas de Roland, ubicadas en la lámina 2, tenían neuronas, dos tipos de neuronas. Neuronas que receptan dolor, el dolor que viene trayéndolas gracias a las fibras tipo C, pero también tiene una neurona que se llaman neuronas opioides. Y estas neuronas opioides fabrican opiáceos. Esos opiáceos, como los fabricamos nosotros mismos frente a un proceso doloroso, en realidad un dolor horroroso, son terminaciones opioides. Y estas terminaciones opioides de estas neuronas de la lámina 2 fabrican encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Ahora, párenme vuelta. El dolor es receptado de dos formas, pero básicamente cuando ingresa desde el ganglio de la raíz dorsal, lo primero que tiene que atravesar es este sector que está aquí. Este sector que está aquí se llama fascículo dorsolateral de Lee-Sauer. Y en el fascículo dorsolateral de Lee-Sauer se queda por lo menos el 90% de las fibras tipo C. Entonces nos estamos topando recién ahorita en Lee-Sauer, incluso antes de entrar a la médula, con un sitio en donde se quedan de cada 10 fibras de dolor horroroso, o sea, el dolor difuso, el quemante, el ardoroso, el terebrante, bla, 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 o sea, el dolor más intolerable que podemos tener. Resulta que de cada 10 fibras que receptan ese dolor en su cuerpo, 9, o sea, solamente unita, traspasa el fascículo dorsolateral de Lee-Sauer. Así que imagínense qué sucedería si hubiéramos no nacido con esta o este sectorcito maravilloso. Porque de esto, de cada 100 fibras, 90 se quedan ahí. De cada 10, 9 se quedan ahí y solamente unita traspasa. Así que miren cómo resulta el primer o la primera defensa, por decirlo así, contra el dolor. En particular, el dolor difuso. Pero resulta que el sí 100% de las fibras de dolor localizado, o sea el A delta, esas sí cruzan el fascículo dorsolateral de Lee-Sauer y ninguna se queda ahí. Por lo tanto, ellas sí traspasan Lee-Sauer y ¡plap! Caen en la lámina 1, cruzan la lámina 2 y cruzan hasta la lámina 5. Y eso lo veremos después. Las fibras que quedaron de dolor y algunas de dolor localizado que lograron llegar a la lámina 2 se topan con los dos tipos de neuronas. Las neuronas que están aquí y que fabrican ¿qué cosa? Endorfinas, pero también se topan con neuronas que tienen una comunicación directa con la lámina que está por encima de él, o sea, con la lámina 1. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que yo vengo y estimulo dolorosamente el dermatoma T4, que invariablemente, o el T5, están ubicados en relación con el ser humano, en derredor, como un cinturón, en relación con el pezón en las mujeres o la tetilla en los varones, que es el más común que se suele, como quien dice, utilizar para estudiar. El dermatoma T4 en ciertos libros, o el dermatoma T5 en otros artículos. Entonces yo vengo y provoco dolor. Ese dolor, en su mayor plenitud, por decirlo así, un 100%, ingresa como dolor a través de T4.
cruza por el fascículo dorsolateral de T4, avanza hasta la lámina 1 de T4, llega hasta la lámina 2 de T4. Pero la forma como la lámina 2 decrementa el dolor es a través de una neurona, estando en este caso en la lámina 2 del nivel T4, tiene una comunicación entre el axón de esa neurona con el soma de la neurona que está en la lámina 1. A esa conexión se le llama conexión axosomática o sinapsis axosomática. Esa conexión axosomática siempre es en un 100% en el mismo nivel en donde ingresó el dolor. O sea, vuelvo y repito, si el dolor yo lo provoqué en T4, ese dolor va a ingresar por T4 en un 100%. Y la forma como el nivel T4 en la lámina 2 me va a ayudar a mí a decrementar 100% el dolor es a través de una conexión entre la neurona de la lámina 2 con la neurona que está en la lámina 1. Esa conexión es axosomática, o sea, entre el axón de la neurona de la lámina 2 con el soma neuronal de la neurona de la lámina 1. Y ella es 100% en el mismo nivel. Si lo hago en T5 será 100% en T5, si lo hago en T8 será 100% en T8, si lo hago en L2 será 100% en L2. Esa conexión axosomática es la que explica el 100% de la analgesia, o sea, me quita 100% el dolor. ¿Sí? Pero así como me ayuda la lámina 2 a decrementar, ojo, no es en un 100%, es para que me entiendan, hace lo imposible por decrementarme el dolor. Unos lo podrán hacer mejor, otros lo podrán hacer peor. Todo depende de la naturaleza de la persona. No todo el mundo tiene la capacidad de tener una lámina 2 secretora de full endorfina, porque unos podrán hacerlo más en ciertas condiciones de estrés y otros podrán hacerlo menos. Esto les puede explicar a ustedes cómo una persona sin un brazo durante una escena de guerra sigue peleando, sigue disparando y no siente el dolor hasta mucho después. Es la reacción al estrés la que obliga a que mi lámina 2 comience a secretar endorfinas, encefalinas y dinorfinas para decrementar en ese momento, en agudo, el dolor lo que más puede. Una vez que pase el evento estresante, comienza ya a sentir dolor. Y a eso viene lo de la teoría de la compuerta y bla, bla, bla. Y una persona anestesiada. Ya, eso es lo que iba a decir. Los anestésicos, ya déjame terminar con lo de la lámina 2 y la lámina 1. Vamos primero a lo del dolor. Entonces, en primer lugar, la conexión axosomática entre la neurona de la lámina 2 y la neurona de la lámina 1, o sea, entre el axón de la neurona de la 2 con el soma neuronal de la neurona de la lámina 1, axosomáticamente hablando, explica el decremento en casi un 100% del dolor que ingresó, siempre en el mismo nivel segmentario, en ese momento en el que le estoy provocando dolor, o sea, dependiendo del nivel en donde provoca dolor. No es lo mismo si lo hago en T4, no es lo mismo si lo hago en T6, no es lo mismo si lo hago en T10, en T1, en T2, en T3, en T4, en T5, bla, bla, bla. Pero también existe un sistema que no me decrementa el dolor, sino que me lo redistribuye o lo distribuye en otros segmentos para que los otros segmentos por encima me ayuden a también apaciguar el dolor. Y esas conexiones no son axosomáticas, sino axodendríticas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las conexiones axodendríticas? Son 4. 2 que proceden del sistema nervioso periférico y 2 que proceden del sistema nervioso central. ¿Sigo? Ok. Las del sistema nervioso periférico obviamente nacen de la parte periférica, o sea, del ganglio raíz dorsal. Entonces, esta conexión axodendrítica, no la axosomática, ¿cómo es? La mayor cantidad de fibras, un porcentaje que puede también depender de la persona, pero la mayor cantidad de fibras que van a tener una conexión axodendrítica cruzan Nisauer, y al cruzar Nisauer se conectan con las neuronas de la lámina 1 axodendríticamente. Repito, la mayor cantidad de fibras salen del ganglio de la raíz dorsal, cruzan Nisauer y sinaptizan axodendríticamente, o sea, el axón que salió de aquí con la dendrita de la neurona que está en la lámina 1, axodendrítica, y esas la hacen la mayor cantidad de fibras en el mismo segmento por donde ingresaron. Regresemos al ejemplo de T4.
la mayor cantidad de fibras, imaginémonos que sea el 75% de conexión axodendrítica, ese 75% ingresará entrando y cruzando por bisagra, y cuando llega a la lámina 1 se quedan las dendritas de las neuronas de la lámina 1. Pero lo contrario, la segunda parte del sistema nervioso periférico, la menor cantidad de fibras salen desde el ganglio raíz dorsal, llegan al bisagra, y el bisagra dicen: hello, yo no voy a entrar de una, sino que me voy una o dos segmentos para arriba y uno o dos para abajo. Eso fue lo que quiso explicar él. Entonces imaginémonos en el ejemplo del T4. Volvemos, pero a la menor cantidad de fibras. ¿Ingresan por dónde? Por la raíz espinal dorsal. ¿De qué nivel? Estamos en T4. Ingreso por T4, llego al Lisagüer de T4, pero por Lisagüer de T4 subo hasta T3 y T2, pero en Lisagüer, y bajo hasta T5 y T6, pero en Lisagüer. Y desde cada T2, T3, T5 y T6 me meto en la lámina 1. ¿Sí me hice entender? ¿Seguro? Ok. Y lo mismo ocurre con las fibras que vienen desde el sistema nervioso central. La misma cuestión sucede, pero estas salen de la lámina 2, la lámina cruzan la 1, salen a Lisagüer y por Lisagüer vuelven de nuevo a entrar en el mismo nivel que salieron, pero para volver a entrar a qué lámina? A la lámina 1. Y queda la otra, la menor cantidad de fibras salen de la lámina 2, ingresan a la lámina 1, estamos en T4, llegan al Lisagüer de T4, y por Lisagüer de T4, ¿qué hacen? Suben otra vez hasta T3 y T2, o bajan de nuevo hasta T5 y T6, y desde T2, T3, T5 y T6 vuelven a meterse, pero en menor cantidad de fibras, en la lámina 1, y se distribuyó brutalmente el dolor. ¿Sí me entendieron? Víctor, yo siempre tengo una pregunta. Si sube 2 y baja 2, ¿por qué sigue siendo el dolor localizado? ¿Por qué no se vuelve difuso si sube 2 y baja 2? Eso se llama overlapping. El overlapping, o la palabra en español overlapping significa superposición del dolor. El overlapping, ya te entiendo. Porque aunque tú lo sientas en ese sitio, pero en derredor siempre va a haber un pequeño estímulo doloroso. Nunca va a ser 100% exacto en ese sitio. O sea, siempre va a haber una pequeña distribución en uno o máximo 2 para arriba y en 1 o 2 máximo para abajo. Pero siempre va a ser exquisitamente más doloroso en su sensibilidad en el nivel que lo recibiste. Pero siempre va a haber dolor o por arriba y por abajo. Eso se llama overlapping, ¿sí? O sobreposición de láminas. Entonces, ¿sí me entendieron? Vuelvo a repetir, porque esta cuestión les va a ayudar, lo que tú me preguntaste, los anestésicos, y lo van a ver en anestesiología. La forma como la médula nos defiende del dolor es axosomáticamente, de la lámina 2 a la lámina 1. Esa conexión es entre la 2 y la 1 y no participa nadie más, no participa ni Lisagüer ni nadie, sino solamente el axón de la neurona de la lámina 2 que sinaptiza en el soma de la neurona de la lámina 1, obligándola a que decremente en un 100% el dolor. Y mientras lo está haciendo, también otras neuronas que son fabricantes de encefalinas, endorfinas y hidrofinas también me está ayudando a decrementar el dolor. ¿Cuál dolor? El dolor que ingresa desde el ganglio de la raíz dorsal, cruza la lámina 1 y resulta que precisamente caen las neuronas de la lámina 2. Y esa conexión axosomática de la 2 a la 1 me decrementa el dolor que ha cruzado por la lámina 1. Y luego, ¿qué sucede? La pinche neurona que está en la lámina 1 origina un axón largo, que es el que va a formar el futuro haz espinotalámico lateral. Tratando de qué cosa? De por lo menos permitirme el ascenso de algo de dolor, pero muy recontra decrementado de como realmente debió haber ingresado. Entonces, lo que obliga a que una persona no tenga tanto dolor es siempre la primera o el primer mecanismo de no entrar, que es este. Lisagüer, que por lo menos me decrementa el 90% del dolor difuso, pero sí me permite el 100% de entrada del dolor localizado. Ahora, lo que tú me decías, los anestésicos, los antiepilépticos y los analgésicos, en particular los AINES, los analgésicos no esteroideos, tienen un mecanismo de control que funciona bajo algo que se descubrió en 1965 y que se llama compuerta de la entrada del dolor del MERS activado. Estos tipos ganaron el premio Nobel en 1965
Y ellos decían, y entre comillas nunca se equivocaron porque se mantiene ese concepto, que alrededor de las láminas 1 y la lámina 2 y quizás las interneuronas que están en la lámina 3 existen NTS, neuronas transmisoras simples o neuronas transmisoras primarias. Estas neuronas transmisoras primarias, a las que también le llamaremos células T por transmisoras, resulta que pueden ser o inhibidas o estimuladas por dos tipos de fibras. Entonces regresamos a las fibras de dolor M. La fibra que sale de aquí del ganglio de la raíz dorsal y que lleva dolor son fibras básicamente poco mielinizadas o amielinizadas. ¿Okay? Las fibras A delta y las fibras tipo C. Cuando estas fibras son convenientemente muy estimuladas y no existe nada que las decremente, resulta que estas células T también se modulan en su función con unas células que se llaman I. Se llaman I porque son células inhibidoras del dolor, y al ser inhibidoras del dolor inhiben a las células T. Entonces, ¿qué sucede con los anestésicos? Cuando una persona no está siendo anestesiado, no tiene un analgésico, pero tiene dolor, lo que se estimula más exquisitamente hablando son las fibras que transmiten el dolor, porque lo que estoy recibiendo es dolor. Entonces, al recibir dolor, las células que se estimulan son las células T. Pero las células I no se excitan. Y como no se excitan las células I, no hay quien inhiba a las células T. Y estas, liberadas, transmiten el dolor. Pero en cambio, cuando tú utilizas un anestésico, o un antiepiléptico, o un analgésico, también hay otro tipo de fibras que no tienen nada que ver con dolor. Estas fibras forman parte del cordón blanco posterior. El cordón blanco posterior funciona con fibras A-beta. ¿Sí? Esas fibras A-beta son fibras, digamos que casi 100% mielinizadas, pero no llevan dolor, sino propiocepción consciente. Por mecanismos de transmisión ortógrada, en la lámina 5 es donde están ubicadas estas células I, la que puse hace un rato ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona utiliza un anestésico o convenientemente resulta estimulada, las fibras A-beta, que es una de las actividades que hacen los anestésicos, estimulan a las fibras A-beta, que no transmiten dolor, pero lo pueden hacer en esa condición. Y por conexiones de transmisión ortógrada, se conectan directamente con la lámina 5, y la lámina 5 tiene neuronas que se llaman células I. Esas células I, al estimularse, inhiben presinápticamente a las células T, y al inhibirlas a las células T, decrementa brutalmente el dolor. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Entonces, a eso se le llamó teoría de la entrada de compuerta del dolor del benzalgibol. Entonces, ¿qué quiere decir lo de compuerta? Que siempre, independientemente de si estén usando o no un analgésico, un antiepiléptico o un anestésico, siempre se va a abrir la compuerta del dolor. Pero lo que hay que hacer convenientemente es no permitir que, aunque se haya abierto la compuerta del dolor, el dolor ascienda hacia arriba y llegue a la corteza. O sea, la compuerta del dolor siempre se va a abrir y nunca se va a cerrar, porque siempre va a haber dolor. Pero lo que hay que evitar es que la compuerta, una vez abierta, mantenga la idea de que el dolor ingrese, cruce al otro lado de la médula, ascienda por la médula hacia arriba y llegue a la corteza sensitiva primaria. Ese es el propósito de los anestésicos en particular y de los analgésicos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es lo que hace que eso se vuelva como adictivo? ¿Qué cosa? ¿Al anestésico no? Lo que pasa es que yo leí que para este tipo de sustancias... ¿Cuál? No todas. Solamente los analgésicos que son esteroideos y los que son narcóticos, narcotizantes o opioides son, se me fue la palabra, son adictivos. Pero la adicción no es medular, la adicción es diencefálica. Eso lo vamos a ver cuando veamos dopamina en área tegmentaria ventral y núcleo prosencefálico medial. Eso es otra cosa. Eso está en hipotálamo para arriba. Eso lo vemos después. ¿Sí?
Sigamos. Que trae propiocepción consciente. El propósito es no entrar en la médula espinal a través de la sustancia gris, sino entrar solamente en la sustancia blanca. Al entrar en la sustancia blanca, las dos fibras que salen, imaginémonos que aquí está el ganglio de la raíz dorsal. Imaginémonos que este es el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, el ganglio de la raíz dorsal origina las fibras A delta, las fibras tipo C y las fibras A beta. Resulta que las fibras A delta, que se quedan en la lámina 1, cruzan la 2, 3, 4 y llegan hasta la dendrita de la neurona que está en la lámina 5. Las fibras tipo C ingresan por dentro, o sea, en la superficie medial, para sinaptizar una vez que por lo menos 9 de cada 10 se quedaron aquí en Bisauer. La una que pudo entrar se queda acá y esta se conecta, ya lo vimos, axosomáticamente en el mismo nivel para decrementar en casi un 100% el dolor. Estas dos fibras, la fibra tipo C que es medial o interno y la fibra delta que es lateral o externa, ambas son la división lateral de la fibra periférica del ganglio de la raíz dorsal. Pero en cambio, esta de acá es la división medial. Entonces, esta división medial ingresa, y cuando ingresa aquí. Y esto se llamará cordón blanco posterior. El cordón blanco posterior permite el ascenso hacia arriba, vale la redundancia, de la propiocepción consciente. Propiocepción consciente, por si acaso, es vibración, presión, tacto fino o epicrítico, dirección de movimiento, posición articular, discriminación táctil de 2 puntos y estereoestesia. Entonces la fibra medial entra, pero entra a la médula no utilizando las astas posteriores, sino el cordón blanco posterior. Al hacerlo, en lo que entra se le ocurre, y este es un concepto también no tan nuevo, pero no sale todavía en muchos textos. De aquí, la fibra se divide en dos. Una que se mantiene medial y sigue formando el cordón blanco posterior, y otra que se desprende de la fibra beta y se hace lateral. Y cuando se hace lateral, se mete de una en la lámina 4. Y al meterse en la lámina 4, sinaptiza en la dendrita de una neurona que está ubicado en la lámina 5. Y en el momento en que lo hace, el axón que desprende la neurona que está en la lámina 5 termina por formar lo que vamos a ver después de un rato como haz espinotalámico anterior. ¿Me entendieron o les repito? Resulta que cuando ingresa la fibra completa que sale periféricamente del ganglio de la raíz dorsal, esa fibra tiene dos tipos de fibras, unas más finitas o laterales, poco mielinizadas, y unas más mediales, muy gruesas y muy mielinizadas. Las laterales terminan por lateralizarse más en relación con las fibras A delta y esas se quedan por fuera. Las que son 100% amielínicas, que son las fibras tipo C, también ingresan por el asta posterior, pero se van para adentro. Pero la otra división medial, que son las fibras A beta y que son muy bien mielinizadas, llevan propiocepción consciente. Esas no ingresan por el asta posterior, sino que se meten en la médula, pero solamente para formar cordón blanco posterior, solamente llevando información periférica de la propioceptividad consciente, que son las 7 calidades que les puse hace un rato aquí: vibración, presión, dirección de movimiento, discriminación de 2 puntos, tacto epicrítico, estereoestesia, bla, bla, bla. O sea, todo lo que les acabé de decir es propiocepción consciente. Pero resulta que en el momento en que lo hace,
la mayor cantidad de fibras, bastantísimas, entre el 90 al 98%, se quedan formando cordón blanco posterior, pero del 2 al 10% se desprenden de la división medial, se lateralizan, o sea, se vuelven a hacer para afuera y se meten a la médula, pero directamente en la lámina 4. Al meterse en la lámina 4, sinaptiza esa fibra que se metió en la dendrita de una neurona cuyo soma está en la lámina 5. Y en el momento en que lo hace, la neurona de la lámina 5 origina un axón. Ese axón cruza, imaginémonos que este es el lado izquierdo, cruza a través de esto que se llamará comisura blanca anterior y se queda en el otro lado, en el cordón blanco lateral de la médula, formando un haz que se llama haz espinotalámico anterior. Ese haz espinotalámico anterior está formado por el 2 al 10% del 100% de fibras que entraron. Por lo tanto, este haz espinotalámico anterior también va a llevar ¿qué cosa? Propiocepción consciente. Pero resulta que el 90 al 98% del cordón blanco posterior lo va a llevar esto. O sea, la propiocepción consciente en un 90 a un 98% lo llevará el cordón blanco posterior. Pero el 2 al 10% restante lo llevará el haz espinotalámico anterior. ¿A dónde quiero llegar? Que si algo lesiona la parte anterolateral de la médula espinal y sin querer topa al haz espinotalámico anterior, y es una lesión muy discreta, en teoría debería ¿qué cosa hacer? Disminuirme la capacidad para sentir propiocepción consciente del otro lado del cuerpo. Pero es intrascendente, ¿por qué razón? Porque todavía me queda el 90 al 98% restante. Entonces no se nota clínicamente hablando. En cambio, si algo me lesionara al cordón blanco posterior, pero no al haz espinotalámico anterior, me lesionaría el 90 al 98% de la propiocepción consciente. Y el 2 al 10% que está en el otro espinotalámico anterior no me va a servir para suplir la deficiencia del horroroso 90 al 98%. No sé si me hice entender. Por lo tanto, es mucho más grave, clínicamente hablando, que algo me lesione el cordón blanco posterior a que me lesione el haz espinotalámico anterior, a pesar de que ambos llevan la misma forma de sensibilidad propioceptiva. Pero solamente es en relación al porcentaje que el cordón blanco posterior le gana y el espinotalámico anterior no. Dime. ¿Qué puede lesionar esas partes? ¿Esto o esto? Las dos, el 90%. Un tumor medular, un disco que se prolapsa. Esto es más en relación con infartos espinales anteriores, de la arteria espinal anterior, que asumo la vieron con Christian, o con lesiones que traumatizan la médula espinal. Estas, entre comillas, son un poco más comunes en relación con accidentes. Pero, por ejemplo, el cordón blanco posterior, ¿qué lo lesiona? La sífilis, el VIH, el virus HPV1, la esclerosis múltiple. ¿Qué más? La hipovitaminosis por decremento de la vitamina B12, la diabetes, polineuropatías tóxicas, intoxicación por benceno, Guillain-Barré, en sus formas centrales. ¿Qué más? Las que me acuerdo ahorita. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Estamos en la 4, vamos a la 5. La lámina 5 está dividida en dos partes. Cada una de esas partes tiene una explicación anatómica, pero lo alcanzaremos a ver al final de médula. Está dividida en dos partes, una parte medial y una parte lateral, con excepción de en la médula torácica, en donde es una sola masa homogénea, por decirlo así. O sea, la única parte en donde la lámina 5 es 100% homogénea, es básicamente en ausencia de la médula torácica. Pero no importa, independientemente de eso, la lámina 5 en particular con la médula cervical y en particular con los niveles altos, o sea, hasta por lo menos C4 o C5,
o sea, un poquito antes del ensanchamiento medular cervical, esa lámina 5, digamos que adopta un nombre, y eso se llama proceso reticular de Deiters. El proceso reticular de Deiters es en la médula cervical, digamos que la parte más, digamos que primitiva, para que me entiendan, porque todavía no entramos a bulbo y podemos hablar un poco de formación reticular, pero el proceso reticular de la lámina 5, en particular en los 5 o 4 primeros niveles cervicales, es la parte más primitiva de lo que en el tallo, en bulbo, en puente, mesencéfalo y en tálamo bajo se llamará formación reticular. Esta formación reticular es la que origina lo que se llama el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, y que es el encargado de mantener la vigilia. ¿Sí? Bueno, sigamos. Lámina 6. La lámina 6 tiene dos partes, una parte medial y una parte lateral. ¿Qué hace la parte medial? La parte medial recibe las aferencias de las fibras, recibe las aferencias 1A y 1B. Las aferencias 1A van en relación con el uso neuromuscular y las fibras 1B van en relación con el órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuál es el propósito de estas dos en particular en la lámina 6? Desde la médula coccigia hasta el nivel L2 o L1 se va a formar un fascículo que lo que va a traer desde la periferia es permitir el ascenso de la propiocepción inconsciente. ¿Qué quiero decir con propiocepción inconsciente? Tono muscular. Si yo contraigo un músculo, prolongo un músculo, si yo camino, estoy utilizando masa muscular, la estoy contrayendo, estirando, contrayendo, estirando, contrayendo, estirando. Eso me permite la hipertonía si lo uso mucho o la hipotonía muscular si no lo uso mucho. Pero en términos generales, todos nosotros, si no estamos haciendo algo muy exagerado o muy pasivo, estamos en algo que se llama normotonía muscular. Normotonía muscular, porque es un tono muscular a medio, normal, basal, es el más común que podemos tener. Si nosotros estamos sentados, digamos que viendo televisión y medio nos movemos, eso se llamará normotonía muscular basal, o sea, un tono muscular whatever, normal, adecuado y intrascendente que todo el mundo lo tiene. Eso se llama propiocepción inconsciente. ¿Y quién lleva la propiocepción inconsciente? Dos fascículos que mandan esa información hacia arriba, al cerebelo. Será inconsciente porque el cerebelo no es como la corteza cerebral consciente. Por lo tanto, como lo recibe el cerebelo, la información es de propioceptividad, pero inconsciente, porque el cerebelo no analiza conscientemente ese tipo de información propioceptiva. Porque el cerebelo es inconsciente, no tiene una corteza pensante, para que me entiendan bien. Entonces, ¿qué pasa entre la médula coccigia y L2? Imaginémonos que, siempre utilizo el ejemplo medio chistoso. Yo vengo y contraigo mi nalga del lado derecho. La contraigo, ¿ya? Al contraer la musculatura glútea del lado derecho, estoy utilizando qué tipo de receptores y en ubicación a la médula, en qué segmento. Estoy en médula sacra, ¿ya? Como estoy en médula sacra, estoy entre lo coccigio y entre L1, ¿sí o no? Entonces, ojo, es mi nalga del lado derecho, se contrajo en el lado derecho. Esa información de propiocepción consciente ingresa por la médula del lado derecho, entra por el lado derecho, llega a la lámina 6 del lado derecho, y las neuronas de la lámina 6 del lado derecho
originan un fascículo que se llama espino cerebeloso anterior, desde el lado derecho. Pero resulta que saliendo desde el lado derecho, cruza al lado izquierdo y sube en el cordón blanco lateral por la médula del lado izquierdo. Repito, contraigo mi nalga del lado derecho, ustedes pongan eso en un examen, contraigo mi nalga del lado derecho, saco, ¿ok? Entra por el lado derecho de la médula, entra a la lámina 6 de mi médula del lado derecho, o sea, la lámina 6 derecha. Y las neuronas del lado derecho de la lámina 6 originan un fascículo que cuando se cruza al lado izquierdo cambia de nombre y al ascender por la médula se llamará espino cerebeloso anterior y va subiendo con la información de ¿quién? De la contractura muscular de mi nalga derecha, pero va subiendo por mi médula del lado izquierdo. Sube por el lado izquierdo como es espino cerebeloso anterior y sube y llega al mesencéfalo. ¿Sí? Cuando llega al mesencéfalo, se topa en el lado izquierdo, porque estamos subiendo por el lado izquierdo, se topa en el lado izquierdo del mesencéfalo con el pedúnculo cerebeloso superior. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Pero resulta que en ese momento el tipo llega al mesencéfalo y cruza al otro lado. O sea, se vuelve a quedar del lado derecho. ¿Sí? Al quedarse del lado derecho, ya no se llamará pedúnculo cerebeloso superior, sino que al cruzarse se va a llamar decusación del pedúnculo cerebeloso superior o decusación de Wernicke. Wernicke. Cruza al otro lado, o sea, ¿a qué lado? Al lado derecho y se mete en el cerebelo. Esa es la primera explicación, son dos explicaciones. Esa es la primera explicación que les explica por qué una patología cerebelosa siempre trasciende clínicamente en el mismo lado del sitio de la lesión, a diferencia de todo lo contrario en la corteza cerebral. Si yo lesiono mi corteza cerebral del lado izquierdo, se traduce clínicamente en mi hemicuerpo del lado derecho. Pero si yo lesiono un hemisferio cerebeloso, el del lado derecho, la clínica de hipotonía muscular siempre va a ser del mismo lado derecho. Entonces, acuérdense que ¿por dónde entró? Esta es la nalguita. Entró por el lado derecho. Se cruzó al lado izquierdo, sube por el lado izquierdo y se vuelve a cruzar al lado derecho. Entonces queda ingresando al cerebelo arriba del mismo lado del que originalmente por abajo ya había ingresado. ¿Sí me hago entender? O sea que si algo me lesiona el cerebelo en el lado derecho, ¿sí? O me lo lesiona acá en el lado izquierdo, pero va trayendo información de quién? Del lado derecho. O alguien lesiona justo en la entrada del lado derecho, la clínica siempre va a ser ¿de qué lado? Del lado derecho, muscularmente hablando. ¿Sí? Ok, sigamos. La lámina 6 tiene dos partes, una medial y una lateral. La lateral es la que primero me sirve para los reflejos disinápticos que les dije hace un rato. ¿Se acuerdan que les dije que había reflejos disinápticos en la lámina 7 y la lámina 8? Pero en realidad comienzan en la parte lateral de la lámina 6, desde ahí comienzan. Esta parte lateral de la lámina 6 hace que la lámina 6 no sea 100% sensitiva. Por eso es que les dije al principio de la clase que cuando Resek describió originalmente, él dijo que de la 1 a la 6 eran 100% resección sensitiva. Al paso de los años se fueron dando cuenta que la lámina 6 sí era sensitiva, pero solamente para propiocepción inconsciente y solamente en la parte medial. Pero la parte lateral era para reflejos de tipo disináptico, porque recibían estímulos del mismo segmento medular, pero también recibían información de fascículos que venían descendiendo desde niveles cerebrales superiores. Estos fascículos son, anoten, el córtico espinal, el rubro espinal, el tecto espinal y el retículo espinal vulvar. Pero no recibe o no recepta ni al vestíbulo espinal ni al retículo espinal protuberancial.
¿Seguimos? Ok. Lámina 7. Ahora sí. Lámina 7. Un núcleo torácico de Clark se encuentra entre C8 a L2, pero es mucho más notorio, más tuco, más grosero entre T10 a L2, o sea, es mucho más grueso, si cabe el término. En cambio, de C8 a T10 es como que más o menos una columna celular un poco más adelgazada. ¿Qué sucede con este señor? ¿Qué hace? Imaginémonos que movilizo y contraigo la musculatura del recto anterior del abdomen, más o menos este segmento. Este segmento es en alrededor de T6, T7, T8, T9 y T10. Imaginemos, más o menos entre T7 a T10. Segmento medular me refiero, ¿ya? T10. T10 es dermatoméricamente e invaluablemente siempre colocado a nivel exactamente del ombligo, tanto en el hombre como en la mujer. Y lo mismo se aplica para la inervación segmentaria muscular. No es dermatoma, estamos hablando de propiocepción inconsciente, o sea, de contracción muscular, no de esterosección de dolor y temperatura. A eso se le aplica el término dermatoma. Estamos en propiocepción inconsciente. Pero igual el sistema de numeración segmentaria es el mismo. Entonces imaginémonos que yo contraigo el de alrededor de la musculatura del recto anterior del abdomen. T7, T8, T9 y T10. Es contractura muscular, o sea, estoy como que por aquí, entre T7 y T10. Imaginémonos que lo contraigo ¿de qué lado? Del lado derecho. Regresemos al lado derecho. Entra esa contractura por el lado derecho. Entra la médula por el lado derecho. Y se queda, como coge a Clark, que está entre C8 y L2, lo coge a nivel de entre T7 y T10, se mete en Clark, que está en la lámina 7 del lado derecho. Y en ese mismo lado derecho origina un fascículo que sí va por el mismo lado y que se llama espino cerebeloso posterior. Y se llama posterior porque se coloca por detrás del anterior, que vino cruzado del otro lado. Porque acuérdense que el anterior sí es cruzado, en cambio este sí es siempre el mismo lado. Entonces ingresó, valga la redundancia, por el lado derecho de mi inervación segmentaria del lado derecho, ingresa a la lámina 7 del lado derecho y forma en el mismo lado derecho un haz espino cerebeloso posterior. Ese haz sube por el cordón blanco lateral de la médula del lado derecho y sube hacia arriba, vale la redundancia, hacia el lado derecho. Pero cuando llega al bulbo y seguimos en el lado derecho, en el bulbo se topa con una estructura que se llama pedúnculo cerebeloso inferior. El de arriba, en el mesencéfalo, era superior. Este se llama pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Y cuando se topa con ese fulano, se mete en el lado derecho del hemisferio cerebeloso del lado derecho. Y esa sería la segunda explicación de por qué una lesión del lado derecho del cerebelo se transmite, provoca clínica del lado derecho y viceversa. ¿Sí? Sigamos. Lámina 8. Bueno, en la lámina 8 también no tenemos mucho que decir. ¿No? Así que es una lámina que también va a cumplir una función como interneurona. Porque más se va a encontrar en los ensanchamientos medulares. Y bueno, tenemos también la lámina 9, que va a ser 100% motora y va a estar en La lámina 8 tiene una función súper importante. Te explica, eso lo veremos cuando veamos los fascículos descendentes, las dos calidades de inhibición que tiene la médula espinal para inhibir a los músculos
que hacen lo contrario de lo que están haciendo los músculos que en ese momento están haciendo una X actividad. O sea, si yo estoy utilizando los músculos flexores de una extremidad, obviamente los músculos extensores tienen que estar 100% inhibidos para que no participen ni en un milésimo 1% y hagan lo contrario en relación a la flexión. A eso se le llama, dependiendo de cómo actúen las láminas, ya sea la 7 o la 8 con la 9, que es la que va a decir al final, a eso se le va a llamar inhibición, según la lámina, lo vemos en la siguiente clase, o recíproca o recurrente. Entonces repito, si yo estoy utilizando el 100% de mis músculos flexores, los extensores no tienen que funcionar. Entonces obviamente tiene que existir una lámina que inhiba a los músculos que no deben actuar, pero que podrían hacerlo eventualmente. Entonces cuando ustedes hacen una X actividad, y esa X actividad muscularmente hablando se llama sinergista, eso creo que lo ven en anatomía, creo que sí ven eso, ¿no? Los músculos sinergistas, los músculos agonistas, los antagonistas, ¿sí ven eso? ¿Ah? En físico, bueno, ok. De lo que más o menos me acuerdo. Entonces, si ustedes utilizan el 100% de su sinergia flexora, tiene que haber un antagonismo brutal en un 100% de lo que es extensor, porque no pueden actuar ambos a la vez. Obviamente, si algo daña eso, es porque se dañó la neurona motora superior y o la neurona motora inferior. Entonces, ahí ocurre, como quien dice, un desbalance entre los antagonistas o los agonistas. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes ven un paciente con una lesión espinal crónica y vieja, está todo espástico, o cuando ven una paciente o un paciente con una enfermedad cerebrovascular de muchos años de evolución, el tipo está totalmente espástico. Entonces, ¿qué explica esa espasticidad y que vayan caminando en la calle? Tienen que haber visto pacientes que van caminando y van así. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que hay un desarreglo fisiológico, patológico, entre lo que es agonista con lo que es antagonista. Y resulta que mientras él está haciendo algo agonista, los antagonistas que están liberados le ganan al efecto de los agonistas. Eso es anormal. Pero lo normal es que si yo estoy utilizando el agonismo total en relación con una contractura flexora, los músculos que hacen lo contrario, los extensores, tienen que estar normalmente 100% inhibidos para que no le hagan la grande, si es que cabe el término, a la función flexora de ese momento. Entonces, eso se llama inhibición o recíproca o recurrente, dependiendo de si es en la lámina 7 o si es en la lámina 8. Pero ambos efectos es sobre la lámina 9. ¿Por qué sobre la lámina 9? Porque la lámina 9 es la lámina que se carga de la motricidad o del movimiento muscular.